Buenos días, hermanas. Espero que estén todas súper bien junto a sus familias. Este es un nuevo día, una nueva semana para estudiar el libro de Gálatas y me gustaría que comenzáramos orando para que el Señor guíe este tiempo. Señor, gracias te doy por este día. Gracias, Padre, porque podemos estudiar este libro de Gálatas junto a las hermanas, Señor. Gracias porque en tu palabra podemos, Señor, encontrar todo lo que necesita nuestra vida, nuestro corazón. Y también salimos desafiadas, Señor, exhortadas a confiar en ti, Señor, a volvernos a ti, Señor, y corregir cada una de las cosas que quizá hemos olvidado, Señor, o que debemos, Señor, retomar o seguir con más fuerza, Señor, firmes en la fe, Señor, como lo dice tu palabra, Señor. Y te pido que este día, Señor, sea guiado de principio a fin este tiempo devocional. En el nombre de Jesús, amén. Hermana, le quiero hacer unas preguntitas. Primero que todo, ¿cómo está su fe? ¿Dónde está cimentada su fe? ¿Qué es lo que usted cree? Si usted se enfrentara uno de estos días con alguien, alguna persona que quisiera confundirla o incluso hacerle creer lo que ella cree, ¿usted podría defender su fe? ¿Está firme su fe? Hoy día vamos a estar viendo Gálatas, el capítulo 3, del versículo 1 al 5. Así que busque allí en sus Biblias, busquen Gálatas 3 del 1 al 5 y vamos a estar viendo 5 preguntas que exhortan a nuestra fe. ¿Ya? En cada uno de estos versículos vamos a estar viendo unas preguntas claves que realmente exhortan nuestra fe. Así que vamos a comenzar leyendo el versículo 1 del capítulo 3. Bueno, en mi Biblia sale como título, el Espíritu se recibe por la fe, ¿ya? Cada Biblia es distinta, quizás no necesita tener todo el mismo versículo, título, pero yo creo que es importante también entender a qué nos estamos introduciendo. En este capítulo ya estamos comenzando a hablar el tema de cómo recibimos el Espíritu, ya que era una de las cosas que los Gálatas quizás estaban olvidando. Y acá en el primer versículo vemos que Pablo habla un poco más fuerte a los Gálatas. Si bien desde el principio él fue claro, enfático en el mensaje que quería darles y la exhortación que estaba él haciendo a esas iglesias, nosotros acá ya vemos a un Pablo un poco más firme y fuerte en sus palabras, ¿ya? Así que leamos ahí el versículo 1. Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Así que acá estamos frente a la primera pregunta. Aquí la palabra insensato es fuerte y acá no se refiere a una falta de inteligencia. Acá lo que Pablo está diciendo es una falta de obediencia. De esta manera es como Pablo expresa su extrañeza, su conmoción, incluso su enfado de la deserción de los Gálatas. ¿Ya? Aquí cuando pregunta ¿quién nos fascinó? La verdad que es una manera retórica de estar preguntándole quién fue cuando ya todos sabían que habían sido los judaizantes. Él se estaba refiriendo a todos aquellos falsos maestros que llegaron a plagar las iglesias en Galacia. Y cuando hablamos de la palabra fascinó o leemos esa palabra, dice, o acá está siendo utilizada para referirse a ser encantados, ¿ya? O incluso engañados, pero por medio de halagos y también de promesas falsas. Este término entonces nos indica que los judaizantes recurrieron a manipulación de las emociones, a hacer falsas promesas. Y de esa manera estaban fascinando a los Gálatas. Cuando dice
en ese versículo que Jesucristo ya fue presentado claramente, está hablando de la palabra griega que describe la colocación de avisos como oficiales en lugares públicos. ¿Ya? Es decir, la predicación de Pablo había sido un hecho de exposición pública en cuanto al Evangelio del Señor. ¿Ya? No es que los Gálatas habían visto a Jesús morir, sino que la predicación de Pablo había sido bien pública y ante los mismos ojos de los Gálatas había quedado clara el tema de lo que implicaba la crucifixión de Dios, de Jesús. Y ahí la palabra crucificado es una palabra que involucra el sacrificio de Cristo en la cruz, de la obra redentora. Y este fue un hecho histórico, ya que no podían negar y aún tiene incluso repercusiones y repercusiones eternas. Pero este hecho, nosotras como hijas del Señor tenemos que entender que fue suficiente, que no se necesita nada más para ser salvas, que es una obra redentora perfecta que ha sido completada. Pero lamentablemente en ese tiempo los Gálatas estaban creyendo que no era suficiente, que la obra de Cristo en la cruz no era completa. ¿Por qué? Porque estaban siendo insensatos. ¿Y a qué se refiere con ser insensatos? Sus mismas actitudes estaban mostrando que lo que ellos en algún momento habían creído o habían entendido, ahora ellos estaban creyendo enseñanzas que contradecían totalmente las escrituras y ellos pensaban lo siguiente: estamos justificados ante Dios por lo que Jesús hizo en la cruz, ¿ya? Por nosotros. Pero además de lo que Él hizo, nosotros eh, debemos estar bajo la ley de Moisés, ¿ya? Y de esta manera, en el fondo, ellos estaban menospreciando la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos a 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. O si quieres, se los leo desde aquí. Dice en 1 Corintios 15, del 3 al 4: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Acá podemos ver que la obra de Cristo fue conforme a las Escrituras y que Él murió y resucitó. Y eso fue una obra completa. La segunda pregunta que vamos a ver está en el versículo 2, en Gálatas. Gálatas 3:2. Dice lo siguiente: esto se lo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ya? Acá nuevamente Pablo está haciendo una pregunta retórica que es obvia la respuesta, ¿no es cierto? Los Gálatas habían recibido el Espíritu al ser salvos, no como resultado de guardar la ley, sino que había sido a través de la obra redentora y la fe salvadora de Cristo en la cruz, ¿ya? Y que Dios les había concedido por gracia. Pero como ellos escucharon el Evangelio, ¿no es cierto? El oír por fe, eso en el fondo es equivalente a lo que aquí se está diciendo. El oír con fe había sido eso. Y podemos ver que Pablo está en el fondo apelando a su propia salvación, confrontando a los Gálatas y refutando a la vez la falsa enseñanza que estaban teniendo los judaizantes, según la que ellos decían era guardar la ley, que guardar la ley era necesario para la salvación. Y aquí Pablo les recuerda: ¿acaso recibiste el Espíritu por guardar la ley o por haber oído con fe? En Romanos 10:17 podemos leer que dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solo con haber oído y creído en la obra redentora, ellos recibían al Espíritu Santo, ¿sí? Y también, como dice en Efesios 2:8-9, que por gracia somos salvos, ya por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Aquí está la respuesta a esta pregunta. ¿Ellos recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a la tercera pregunta que se encuentra en el versículo 3 de Gálatas capítulo 3. Acá la pregunta dice lo siguiente, y comienza fuerte. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Acá cuando dice, tan necios sois, Pablo realmente no podía creer con cuánta facilidad los Gálatas habían sido engañados. Y por eso vuelve a enfrentarlos con una tercera pregunta retórica para reprenderlos por su necedad. Cuando dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? En Galacia, los cristianos habían iniciado bien. Incluso habían recibido las enseñanzas del mismo Pablo. Ahora ellos, que habían oído sus enseñanzas, que habían comenzado bien, estaban inclinándose a una religión judía o religión judaica en la que, por supuesto, no existía ni gracia ni salvación. Y los actos de los Gálatas no solo estaban siendo una manifestación de su necedad, sino que también mostraba que estaban alejándose de la verdad. Y es triste pensar que ellos en algún momento estuvieron firmes, pero ahora estaban totalmente errados. Ellos estaban creyendo estas enseñanzas de una religión que en el fondo, en vez de estar sustentados por la salvación en Cristo, se estaban basando en la ley. Y de esta manera no estaban confiando en la gracia del Señor. En el versículo de Efesios 4:14 dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Lamentablemente, los Gálatas estaban siendo como niños fluctuantes, que estaban de aquí para allá, donde les llevaba el viento o donde las doctrinas les guiaban a creer y a motivar a avanzar hacia algo que estaba totalmente errado. Y ellos, habiendo comenzado bien, estaban terminando en la carne. La cuarta pregunta que Pablo les confronta a los hermanos de Galacia la encontramos en el versículo 4. Acompáñame ahí al versículo 4 del capítulo 3 de Gálatas. Dice: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Acá la palabra padecido está empleada en el griego, ¿ya? Y significa experimentado, ¿ya? Y no tiene que aplicarse solo como a una connotación de situación de dolor o de penuria, ¿ya? Sino que en este contexto lo que Pablo está queriendo describir es la experiencia personal de salvación en Jesucristo. Y esa experiencia que habían tenido los Gálatas, esa experiencia personal. Pablo se pregunta si todos los dones que habían sido dados por el Espíritu iban a quedar allí en la nada, sin ningún valor duradero. Ahora ellos querían tratar de caminar en la ley, no en la fe. Entonces, él les pregunta: tantas cosas que habéis padecido, tantas cosas que ustedes han experimentado de manera personal, que han recibido quizás dones espirituales, ¿va a quedar en vano? Esas tantas cosas se refiere a todas esas bendiciones de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, que eran raíz de la salvación, que venían por la salvación.
Y en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotras hemos tenido bendiciones del Señor y hemos recibido un montón de cosas, hemos tenido experiencias maravillosas personales con el Señor. Y así como nosotros hemos tenido eso, a los Gálatas les estaba exhortando, les estaba diciendo todas esas cosas que ustedes han padecido, ¿va a ser en vano? ¿Van a abandonar la fe por ir tras estas doctrinas, por creer que esto es por la ley y no por la fe en Cristo? Y la quinta pregunta que él les hace se encuentra en el versículo 5, que dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya, ahora les pregunta aquel que les suministra el Espíritu. ¿Quién suministra el Espíritu Santo? Obviamente, el Espíritu Santo es dado como un regalo de Dios. Como dice Job 1, versículo 10-9, dice que Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Ese mismo Dios que suministra el Espíritu, aquí dice, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y acá podemos ver que Dios, quien suministra el Espíritu, lo hace por medio de la fe. Y los milagros incluso son o se efectúan por medio de la fe. Y sin embargo los Gálatas estaban obsesionados o habían sido engañados y estaban creyendo que la verdadera riqueza espiritual se encontraba en la búsqueda de Dios de parte de una relación con las obras. Y en Efesios 1:7 dice claramente, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Acá en ninguna parte dice que tenemos perdón o que hay una riqueza espiritual mediante obras, sino que es por gracia. Y qué maravilloso, hermanos, saber que no se trata de obras, sino de la gracia y de la fe en la obra redentora de Cristo. Eso es maravilloso. No es por obras, sino que es por fe y por la gracia de Dios en esa obra redentora. ¿Sabe, hermana? Los Gálatas estaban abandonando su fe. Y es por esto que necesitaban inmediatamente renovar su mente. Y ellos comenzaban de a poco, estaban siendo arrastrados por su carne para, en el fondo, llevar a cabo la ley. Y de esa manera estaban despreciando la gracia. Porque realmente ellos no habían entendido el significado de la gracia. Y yo le pregunto a usted, hermana, ¿cómo está su fe? ¿Ha pensado abandonarla? Porque yo muchas veces lo pensé. ¿Ha sido arrastrada por su carne? Yo lucho cada día con ella. ¿Ha comprendido el significado de la gracia? Ese regalo inmerecido de parte de Dios que el Señor les da y que usted no lo merece. ¿Ha comprendido ese significado? A manera de conclusión, me gustaría que usted se hiciera estas 4 preguntas, que como lo tuvieron que responder o quizá escuchar la interrogación de Pablo, los Gálatas, usted sea honesta consigo misma y con Dios. Y responda a estas 4 preguntas. ¿Quién la ha fascinado? ¿Quién la ha seducido o engañado para no obedecer la verdad? ¿Usted ha escuchado del Evangelio?
Y si ya le presentaron el Evangelio, a Cristo crucificado, ¿usted entiende que eso es suficiente? ¿Que no necesita nada más que eso? ¿Que la obra redentora de Cristo en la cruz? La segunda pregunta, ¿usted recibió el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En tercer lugar, ¿está siendo necia? Que habiendo comenzado por el Espíritu, va a terminar en la carne. En cuarto lugar, ¿qué cosas o experiencias usted ha padecido como cristiana? ¿Qué cosas usted como a manera personal ha podido vivenciar de parte de Cristo? Las bendiciones del Señor, los dones espirituales o el Espíritu Santo que mora en usted. ¿Qué es lo que ha podido experimentar como hija del Señor que va a terminar siendo en vano? Y en quinto lugar, Dios, que hace maravillas, ¿le ha dado el Espíritu por la fe o por las obras? ¿Sabe? Aún estamos a tiempo para terminar bien y dejar la carne, vivir como hijas del Señor en el Espíritu, entendiendo que la fe es por el oír y no por las obras, porque las obras nunca van a producir salvación, sino que las obras son el producto de nuestra salvación. Nosotras estamos tan agradecidas que no podemos vivir una vida sin glorificar a Dios y se ve por nuestros frutos, pero ninguno de ellos nos da la salvación, sino que la fe en Cristo nos hace hijas del Señor y salvas. Y eso nos da el deseo de servirle, de glorificarle. Aún podemos ser hijas obedientes a la palabra de Dios, sabias, sensatas, y aceptar el desafío de ser mujeres que conocen y escudriñan la palabra de Dios y que no nos dejemos llevar por doctrinas que solo van a conducirnos a la ignorancia y a la impiedad, así como estaban siendo conducidos los Gálatas. Así que para terminar este tiempo me gustaría que oráramos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque realmente ella nos cala, Señor, hondo en nuestros corazones, es penetrante como una espada, Señor, y nos da luz, nos da, Señor, la guía clara para poder, Señor, vivir una fe puesta en ti, firme en la roca, Señor, entendiendo que tu obra redentora no puede, Señor, ser comparada a las obras que muchos de las personas que hoy en día creen ser salvas piensan, Señor, que necesitan cumplir, Señor. Gracias porque nosotros no vivimos por la ley, vivimos por gracia, por fe en Cristo Jesús. Y te quiero pedir que las hermanas puedan, Señor, examinar sus vidas, ser desafiadas con tu palabra, de vivir una vida que te glorifique, Señor, que realmente sean mujeres sensatas, Señor, espirituales, que escudriñen tu palabra, Señor, que no abandonen la fe, que a pesar de todo lo que este mundo, Señor, les esté bombardeando, ellas puedan colocar su mirada en ti, Señor, y confiar solamente en tu obra redentora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, que el Señor les bendiga.